Este segundo día de nuestro seminario de estudios en juventud están las manifestaciones, ¿cierto? Como decía Hugo, las expresiones empíricas de juventudes. En este contexto, el doctor Cristian Valdés comenzará presentando su ponencia sobre Bilbao y una genealogía de la juventud en Chile. Y después el doctor en filosofía también, Mario Soarzo, de la Universidad de Santiago de Chile, quien nos hablará acerca de la problemática de la juventud en el contexto de las clases de filosofía en Chile. Bien, profesor. Bien, muchas gracias. Siempre hay que partir agradeciendo, gracias por la invitación. Agradezco la presentación del maestro Biagini, que está como fondo teórico de lo que yo quiero plantear hoy día. A ver, yo quiero partir primero haciendo una contextualización. El tema de juventud propiamente tal, o el juvenilismo, como bien lo escuchamos recién, no es parte de mi temática central de trabajo. Sin embargo, en la medida que uno va haciendo investigación en pensamiento latinoamericano, es prácticamente inevitable no toparse con esta vertiente, porque efectivamente este carácter más bien rebelde del pensamiento que se ha generado en estas tierras necesariamente se va vinculando también con la juventud, ¿ya? Hay generaciones de jóvenes pensadores también, ¿ya? Que tiene que ver también con este carácter de rebelión, de cambio, transformación. Entonces, ¿cómo yo llego acá, cierto? A ver, parto con una anécdota, ¿cierto? Que a mí me permite instalarme en el tema del juvenilismo, o más bien cómo esto se ha manifestado en Chile en los últimos años. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, uno ya cuando pasan los años uno empieza a acordarse, ¿cierto?, de sus años más mozos. Yo recuerdo que en mi casa mi padre coleccionaba vinilos, o sea, tenía vinilos, ¿no?, de su época. Y recuerdo que en un disco doble cara, alguien se acordará, de Bob Seger, en vivo, que era como un álbum conocido de la época, había un tercer disco escondido, que y a mí me gustaba mirar las portadas de los discos, pero este disco no tenía el detalle interno, que tenían un papel, el vinilo al medio, que salían las canciones, bueno, obviamente de quién era. Entonces este disco era el disco misterioso, porque no tenía identificación. Entonces además prender el tocadisco era todo un enredo, entonces como era pequeño tenía que enchufarlo y no me dejaban. Entonces yo me imaginaba qué tenían de música cada disco a partir de la portada. Después con los años pude descubrir bien que a veces no tenía nada que ver la portada una con otra, y que había muy buenos discos además. Entonces recuerdo que cuando pude conectar el tocadisco y ponerlo por mí mismo, el primero que puse fue el disco misterioso. Y mi papá corrió a bajar el volumen porque era un disco de Quilapayún. Entonces me dijo, no, eso no se puede poner. Entonces ahí aprendí, esa fue mi primera lección respecto al miedo y lo que se puede expresar o no. ¿Ya? ¿Por qué hago mención a esto? Porque él fue adolescente durante la dictadura. Entonces había que tener cuidado con lo que se decía, había que tener cuidado incluso con lo que se escuchaba. Incluido el disco de Quilapayún, escondido en un disco de Bob Seger. Piensa en la lógica, había botado la carátula, un disco de Bob Seger y sin el detalle. Es decir, si un día llegaban a entrar a la casa por el motivo que sea, no había ningún disco de Quilapayún que pudiera vincularlo con ningún pensamiento de ningún tipo que ni siquiera él tenía, ¿ya? Primera lección de que no había que mostrar lo que uno pensaba, lo que uno esperaba, ¿cierto? Bueno, era el disco ese que habla de palitos, cajitas, vamos para las elecciones, no me acuerdo cómo se llama. Nunca supe cómo se llamaba porque no tenía el detalle, ¿eh? Todavía es un misterio largo. Después pasan los años, en los años 90 fue mi adolescencia. Entro a la universidad y acá mismo, ¿cierto? Y mi padre lo primero que me dice, van a perdonar la expresión, me dice, no te metas en huevadas antes de entrar, porque él entendía que meterse en la universidad era ser revoltoso, ¿no? Cuidado con lo que dice, y alguna vez me habló también que cuidado que los milicos, en ese tiempo fue el tema del boinazo, ¿se acuerdan que Pinochet todavía era general, era una cosa así bien, era el general más viejo del mundo en ejercicio, pero ahí está. Entonces era un tema que parecía presente. Entonces yo, buen hijo, nunca me metí en nada tampoco, o sea, más allá de las lecturas que uno pudiera tener. Más aún, mi generación de los 90, mi adolescencia en los 90 y final de los 90 entrar a la universidad, implicó también tener un ideario respecto de lo que nosotros teníamos que ser.
Y mi generación de los 90, yo lo converso con mis compañeros de escuela cuando nos hemos juntado, y además uno se logra comparar quién está, ¿cierto?, más destrozado que el otro, o quién le ha ido. Es interesante eso porque es una unidad de medida, ¿cierto?, para ver cómo lo ha tratado a uno la genética y la polución ambiental. Entonces, todos queríamos ganar dinero. Era lo que todos deseábamos, porque estábamos con un neoliberalismo que estaba empezando a cabalgar, comillas, a funcionar, ¿cierto? El producto de la imposición del sistema de mercado estaba rindiendo, comillas, los frutos y nos creíamos los jaguares. ¿Se acuerdan la expresión que éramos los jaguares de América? Después era jaguarcito, después gatito, y así empezamos como ¿cierto?, a desaparecer y finalmente hoy día estamos. Ayer escuchaba, no es pariente mío, el Valdés, el de Hacienda, decía que ahora hay que pedir plata. Yo me acuerdo que teníamos plata guardada y ahora resulta que tenemos que pedir plata. Bueno, habrá que saber qué pasó con esos tremendos fondos que se supone que andaban dando vueltas. Entonces todos queríamos estudiar, así como todos íbamos a ser reina, ¿no? Todos queríamos ser ingenieros comerciales o contadores auditores. Era como lo que había que hacer, porque ese era el modelo y nosotros respondíamos a ese modelo. Bueno, finalmente algo pasó, ¿cierto? Y terminé estudiando filosofía, ¿no? Hay un tremendo cambio, además fue toda una debacle familiar, porque cómo se le ocurre, hijo, y me dijeron alguna vez, bueno, eso es para ricos, ¿no? Tal cual. Entonces fue todo un debate familiar a propósito de este neoliberalismo campante. Esa fue mi generación, yo soy muy crítico de mi generación de los 90. ¿Por qué hago esa mención? Porque si bien, bueno, el tema de la juventud no necesariamente tiene que ver con una cuestión etaria, los que salieron a las calles en el 2006 y siguen saliendo a la calle son jóvenes. La generación de mis padres tenían miedo. Mi generación creció con ese miedo aprendido de los padres. Es decir, cuidado, el disco sin el rótulo, cuidado al entrar a la universidad, no te vas a meter en huevadas, como decía mi padre. Pero esta generación no conoce ese miedo. Entonces, reflotó post-dictadura criticando los fundamentos de la dictadura. ¿Por qué hago esta reseña? Porque antes salir a la calle era símbolo casi peligroso, ¿verdad? Pero los estudiantes no han tenido ese miedo. Recuerden ustedes que cuando empezó esto era divertido ver en televisión cómo Carabineros aparecía por una calle, pero resulta que la manifestación había empezado en otra. ¿Por qué? Porque expresaban en las páginas, ¿cierto?, en el sistema antiguo, por panfletos, qué sé yo, que iba a empezar en la calle, qué sé yo, moneda, número tanto, inventando, pero por Twitter, por mensajes de texto, se cambiaban de calle y los aparatos represivos no estaban al tanto de cómo funcionaban los jóvenes. Entonces costó un mundo además atraparlo, el trabajo de inteligencia era un trabajo de torpeza respecto a la persecución de los movimientos juveniles. Hoy día funcionan un poco mejor y han pedido, no sé si saben ustedes, las cientos de peticiones a los servidores que están en Estados Unidos para liberar cuentas y investigar lo que están escribiendo en Facebook, en los correos electrónicos. En Chile, eso lo hace la policía, en Chile, investigaciones. Es decir, le interesa saber, porque en ese tiempo tampoco se podía saber. Un mail es muy difícil saberlo, pero ahora ya aprendieron de eso. Pero en ese momento no. Es una nueva generación. Entonces, aquí voy yo. ¿Qué es lo que está cuestionando esta nueva generación? No solamente en los pingüinos o lo que venía un poco antes, sino que hoy día mismo. Las mismas manifestaciones que están hoy día, todavía está esa efervescencia que ha durado bastante. Hay que entender que también la política es un ir y venir, ¿cierto? Y es como que viene la ola, te escondes, pasa la ola y el tema va a pasar. Va a seguir su curso lo de siempre. Pero este caso ha sido maravillosamente persistente el movimiento y ha empezado por esa misma insistencia a tocar ciertos fundamentos del sistema que nosotros tenemos como sociedad. Hoy está instaurada, al que se acordaba de Jaime Guzmán, ¿cierto?, que lo recomiendo, hay que leerlo, porque uno entiende por qué está el país como está, ¿verdad? Entonces, a mi modo de ver, el movimiento juvenil hoy está tocando estos fundamentos, pero no solamente un tema económico, como uno podría pensarlo, porque hoy día todos lo vemos, eso es muy neoliberal también, decir que el tema es solamente la gratuidad. Vean ustedes cómo ha empezado a desaparecer el tema de la calidad a favor del tema de la gratuidad, porque es lo más fácil para nosotros, es lo que a mí me gusta llamar la dictadura de la calculadora, ¿cierto? Como el dinero es lo que ha primado hoy absolutamente todo, entonces la discusión que tiene que ver con una cuestión mucho más allá de la misma gratuidad y calidad, se transforma en un debate económico. Y vean ustedes, el otro día que tuvimos aquí a los rectores, ¿cierto?, del Alberto Hurtado, de la Academia de Humanismo Cristiano y de aquí mismo la universidad,
En algún momento, no sé cuál de ellos, dijo, en realidad esto fue una pugna de corporaciones también, buscando sus propios intereses, y cómo las universidades del Estado hacen exactamente lo mismo. Entonces, está todo neoliberalizado, es decir, ataladrado en el meollo de nuestra manera de ser país y de ser sociedad, mucho más allá de lo que uno incluso podría creer. A mi modo de ver, lo que están haciendo los jóvenes hoy no es solamente una protesta por la educación, ¿ya? Eso es lo que se ve, es como el iceberg, ¿cierto? La pregunta es ¿qué hay debajo? Se alega educación de calidad y gratuita, pero en realidad lo que se está tocando son los fundamentos de este sistema. Piénsenlo ustedes como un efecto dominó. ¿Qué pasa si hoy día podemos discutir sobre gratuidad en la educación? ¿Cuál es el siguiente dominó que se cae? Por ejemplo, previsiones. Por ejemplo, salud. Se fijan, son como un conjunto de pilares que están todos unos al lado de otros, y que por eso es que los poderes establecidos han rechazado a tal punto. Hay cosas que son más sencillas, pero esta es una batalla santa. O sea, si nosotros logramos pasar al tema de la gratuidad y la calidad, empiezan a caer, mañana va a ser la discusión por la salud, ¿y por qué una salud privatizada? ¿Por qué no puede ser del mismo estilo? Y pasado mañana, ¿y por qué no el tema de las previsiones que nos va a empobrecer a todos? Entonces, ese es el fundamento. En este sentido, yo siempre lo cuento como un poco como una anécdota, y lo cito mucho en clase porque me parece muy instructivo. Hay un texto de Hernán Vigi, para los más jóvenes, ¿cierto? Fue ahí el gran administrador, en realidad, porque no era Chicago Boy propiamente tal, según entiendo, ¿cierto? Pero sí fue el gran administrador del sistema económico de la época de Pinochet, y que de hecho fue candidato en la primera elección democrática en muchos años, que estaba Elwin, que fue el que finalmente ganó, Hernán Vige, que era el hombre, ¿se acuerdan de la campaña? Que era casi divertida, y Errázuriz, que armó su propio partido y después se fue y cerró el partido, ¿no? Que era centro-centro. Yo me topé con un libro de Hernán Vigi, esto es curioso porque se llama Chile al Desarrollo, lo escribió por ahí por el año 98, editorial El Mercurio, ¿no? Y lo compré en la feria, estaba en el piso, a 1.000 pesos lo compré, lucas, un regalo. Entonces tiene toda una connotación, ¿ah? A mí me va a ver un poco divertida. Ese libro es fantástico para poder entender cómo la derecha ve el sistema económico. Fíjense ustedes que también son críticos, pero no en el sentido de los estudiantes, ¿ya? Quiero hacer ese contrapunto. ¿Qué es lo que plantea básicamente Hernán Vigi? El sistema neoliberal es la maravilla más grande que puede existir en el planeta Tierra, de este y de otro mundo, pero el problema en Chile es que no se ha llegado a plantear el mercado neoliberal como tal. Es decir, si hay problemas en salud es porque todavía existe FONASA. Si hay un problema en la educación es porque todavía existen los colegios municipales y los particulares subvencionados. Debería ser todo particular, absolutamente. Culpa de ello, curiosamente, Hernán Vigi, también son los militares, que se resistieron, por ejemplo, a tener un sistema previsional como lo tiene todo el resto de los mortales, y ahí dice, porque el general Pinochet decía, nosotros debatimos mucho el sistema económico. Bueno, me imagino que en una sala con entre 5 o 6 personas, ¿cierto?, tomando café, eso para él era un debate nacional. Los militares resistieron mucho a estas transformaciones, por eso se las entregaron al resto del país, pero no a ellos como institución. Por eso que sea esa dicotomía de que ellos tengan muy buena previsión, por ejemplo, o muy buenas jubilaciones respecto del resto de la población. Hágalo, pero hágalo para allá, no para nosotros. Culpa también de que el sistema no funcione. No se apostó full por el sistema neoliberal, ¿ya? Fíjense, eso no es crítica en el fondo. El problema del mercado es más mercado, eso ya lo dicen otros autores. Cuando los estudiantes cuestionan esto y están cuestionando el sustento de nuestro modo de ser nación, nuestro sustento del modo de ser sociedad, nuestra sociabilidad, ¿cierto? A mi modo de ver, no es una protesta meramente política, lo es. No es una protesta meramente educativa, lo es, sino que es principalmente una objeción ética, en el sentido más radical del término, a nuestro modo de ser Chile hoy. ¿Ya? Esta protesta que se está dando en Chile se puede extrapolar al caso argentino, se podría extrapolar al caso etcétera. Pero el tema es que está adaptado específicamente a nuestra situación particular hoy. Herederos de la dictadura, que ellos no tienen miedo, no conocen ese miedo y lo expresan en la calle. Ahora, ¿por qué me interesa a mí ver esto como desde un punto de vista genealógico? ¿Ya? Porque da la impresión, yo me fijaba ayer en las exposiciones que son más bien